Pensar en público es pensar las humanidades, las artes y las ciencias sociales saliendo del aula y entrando al debate ciudadano. Acá posicionamos investigación, conversando con quienes producen el conocimiento y lo enlazamos con las necesidades de la región. Pensar en público también es pensar con datos, con territorio y con la voz de quienes lo habitan. Disfruta de un diálogo atingente a los desafíos del presente en la 95.9 de la frecuencia modulada. Radio Universidad de Tarapacá y el proyecto Jaima Conocimientos 2030 presentan Pensar en Público. Conducen Mauricio Ramírez y Stephanie Carrasco. Muy buenos días. Mi nombre es Stephanie Carrasco y les doy la bienvenida a Pensar en Público, un programa de Radio Universidad de Tarapacá y Proyecto Jaima 2030, que este proyecto es una alianza de la Universidad de Tarapacá y también la Universidad Católica a través de la ANI. Los vamos a acompañar en este cuarto capítulo ya de Pensar en Público, un espacio de conversación donde buscamos acercar todos los conocimientos que se generan en esta casa de estudio a la comunidad y aportar de esta manera al debate público. Hoy tendremos un programa, el primer programa online en formato híbrido, ya que nos acompañan invitados que están en la región de Tarapacá. Así que para comenzar, les vamos a contar de qué se trata el programa del día de hoy. Este tema ha sido estudiado por académicos, como les había dicho, tanto de Tarapacá como de Arica y Parinacota, y tiene que ver con la representación de la población en condición de movilidad humana en medios de comunicación. Así que cómo la palabra o los medios crean realidad. Para ello nos van a acompañar el día de hoy la doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Pamela Zapata, profesora titular de la Escuela de Psicología y Filosofía, integrante del Grupo de Seguimiento Técnico en Psicología de la NIT y parte de la Asociación Red de Investigadoras. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Stephanie. Muy buenos días a ti y a todos quienes nos están escuchando. También nos acompaña el doctor en comunicación, que estaba hablando cuando estábamos empezando, doctor en comunicación, cambio social y desarrollo, Norman Garrido Cabezas, docente e investigador social del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique. ¿Cómo estás, Norman? Muy bien, y agradecido también del proyecto Jaima, de la invitación y a todos los radioescuchas. Gracias, Norman. Y finalmente también nos acompaña el doctor en comunicación social, Pablo Espinosa, académico del Departamento de Español de la Universidad de Tarapacá, acá en sede Arica. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias. Un agrado estar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar de lleno porque tenemos poco tiempo y queremos saber la opinión de nuestros expertos. Para comenzar, tenemos una pregunta de la comunidad, esta vez de la presidenta del Consejo Regional del Colegio de Periodistas de Arica y Parinacota, Francisca Verdejo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Francisca Verdejo, presidenta del Colegio de Periodistas de Arica, y hoy quiero hacerle una pregunta al panel de expertos. Frente a las recientes declaraciones de las autoridades nacionales y locales sobre migración, ¿qué rol tienen los medios en la construcción de la percepción pública y cómo pueden informar sin reforzar la estigmatización de las personas migrantes? Ahí escuchábamos la pregunta de Francisca Verdejo, presidenta del Colegio de Periodistas acá en la región de Arica y Parinacota, conversando sobre el rol de los medios y cuál es el aporte que hacen a la sociedad y cómo deben actuar para no estigmatizar a personas en situación de movilidad humana o en situación migratoria. Comenzamos con Pamela, ¿puede ser? Sí, bueno, tienen un rol muy importante porque muchas veces, la mayoría de las veces la gente a través de la prensa es como conoce o se hace una idea o una representación de las personas, en este caso de las personas migrantes, y vivimos en un país que no es tan receptivo a los migrantes, es un país racista según las investigaciones que ha realizado la doctora María Emilia Tillú, entre otros, y nosotros también. Y entonces el rol de la prensa es clave para comunicar, para
formar ideas e imágenes en las personas de lo que no se ve o lo que no se conoce o lo que se mira con desconfianza o como que se ve como un problema. Entonces, el rol de la prensa es fundamental para, para promover un clima de respeto hacia los seres humanos, para promover una cultura de la paz entre los latinoamericanos y entre las personas que llegan a nuestro país por distintos motivos, que hay que recordar que no es por gusto, es por necesidades, es por dificultades, es por pobreza extrema, es por supervivencia. Entonces, se esperaría que la prensa ejerza un rol que apoye eh, la llegada de las personas que vienen con intención de trabajar, que vienen porque quieren que sus hijos tengan una mejor vida y para que estudien en las escuelas que tenemos aquí, eh, entre otros motivos. Muchas gracias, profesora. Eh, convers- Conozcamos también la opinión del doctor, del profesor Norman Garrido, que estaba ahí inscrito. Sí, mira, la pregunta es relevante porque nosotros reconocemos el valor, la importancia que tienen los medios de comunicación de masa para poder entregar información, para poder... nosotros tenemos que recibir la información, el rol que cumplen es fundamental. Sin embargo, creo que aquí hay un problema de encuadre. ¿Ah? Cuando se habla de la migración, hay un problema de encuadre porque generalmente se visibiliza a la migración vinculada con expulsiones, vinculada a actos criminales, es decir, no hay una voz situada, ya una voz que tenga que ver con la misma población migrante, pero desde la otra perspectiva. Entonces, cuando uno empieza a asociar el tema migratorio con un tema vinculado al crimen, entonces se empieza a generar miedo en la población. Ese temor se traduce muchas veces en una actitud, se traduce en estigmas, en sesgos de trato, y eso pone en riesgo también a la gran mayoría de la población migrante, que son personas que contribuyen, personas de bien, que vienen a aportar en los distintos aspectos de la vida en este país y que son muy, muy necesarios que estén. Pero yo insisto que lo que aquí hace falta es que siempre cuando se cubre un hecho noticioso, se pone de relieve un ámbito y después le preguntan a otra persona sobre otro ámbito, pero esas otras personas no son precisamente los migrantes como para dar su opinión, su percepción respecto a lo que está pasando. Entonces ahí queda entre líneas la situación del temor, del miedo que se puede propagar a través de una falsa sensación de generalidad cuando se cubren hechos noticiosos que son vinculados a la criminalidad y que muchas veces se asocian a ciertos grupos migratorios cuando en realidad no era relevante que se dijera que la nacionalidad de X o de otra persona que participó en un hecho de violencia era de tal o cual nacionalidad. No, siempre cuando se habla de un hecho de violencia donde los protagonistas son nacionales, no se dicen, estas personas eran chilenas, no se dice eso, porque el tema del encuadre tiene que ver con la relevancia de indicar que una persona es de una nacionalidad o de otra frente a un hecho que tal vez para completar la información no necesita de la nacionalidad del protagonista. Exacto, y si nos vamos a la estadística, los crímenes son realizados más por chilenos que por personas de otras nacionalidades. Y también no se releva el aporte que hace la comunidad migrante en términos de natalidad, porque actualmente las chilenas ya no están teniendo hijos o es muy poco. Las escuelas también tienen una gran cantidad de porcentaje de niños y niñas migrantes, en especial las escuelas públicas. Entonces, en realidad llama la atención cuando los medios se centran, como usted dice, solamente en un ámbito y no en todos. Doctor Pablo, cuéntenos también su percepción respecto a esta situación y bueno, respondiendo un poco a la pregunta que nos hace Francisca. Bueno, agradecemos a doña Francisca Verdejo, presidenta del Colegio de Periodistas Regional Arica y Parinacota. Primero yo quiero situarnos. Estamos en Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 en la banda de frecuencia modulada, por lo tanto, ya hay una primera diferencia.
esta es una radio universitaria, no una radio comercial. Por lo tanto, el llamado y lo que la comunidad espera de una radio como la de nuestra universidad es que promueva el debate de ideas y dejemos los estereotipos, las frases hechas, todos esos constructos que nos han hecho tan mal como sociedad. Que esto que el periodismo está hecho para educar, crear, entretener, eso ya pasó. Yo no sé a cuántos congresos habré ido desde hace 35 años atrás, donde la idea era sepultar la pirámide invertida. Bueno, y tomamos la prensa actual, hablo de la prensa comercial, y vemos que escribimos de la misma forma, con la misma forma. Entonces yo, doña Stephanie, lo primero, si bien tuve el privilegio de seguir estudiando, y por ahí van mis cualificaciones, es que el periodismo lo leo de una mirada bastante crítica. Primero, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta mucha historia. La migración, estimados auditores, en Chile, y es cosa de tomar el libro Recuerdos del Pasado, don Vicente Pérez Rosales, 1842 en el Yanquihue. O sea, no estamos hablando de algo nuevo. 1842, la migración alemana en la zona de Valdivia y el Yanquihue. Y ustedes pueden en el sur de Chile encontrarse que hay ciudades enteras de migrantes alemanes. En Capitán Pastel, en la región de la Araucanía, de 1917, ahí está la comunidad de italianos y en varios otros pueblos de la Araucanía. Entonces, estamos hablando de algo que para nada es nuevo. Es un movimiento que ha existido siempre. Por lo tanto, nosotros saludamos con particular agrado y nos encontramos en el terreno con estudiantes que ellos no migraron, migraron sus padres. Por lo tanto, la construcción la construcción es lo peligroso. ¿Cómo se ha construido a la persona que por distintas razones y que en el grueso es mejorar su calidad de vida, buscan otros espacios? Nosotros hemos tenido el privilegio también de estar en el extranjero y ser migrantes por años, donde estudiábamos. Entonces, el trato a lo menos uno ve la reciprocidad. Y con respecto a los medios, habría que ser bastante claros. En Chile tenemos un duopolio de la prensa, un duopolio que obedecen a dos grandes familias. Bueno, y como tal, los propietarios de esos dos grandes duopolios tienen todo el derecho, legítimo derecho a pensar, tener una mirada y una voz, tanto en política como en religión. El problema es que no lo dicen abiertamente. Entonces, nos encontramos con paradojas como en la época de dictadura había más prensa que ahora en democracia. Y eso sí que es una paradoja. Por lo tanto, nosotros tomamos el diario desde acá de Arica, la estrella de Arica, y llegamos hasta Castro, pasando por todo lo largo de Chile, y son las mismas noticias. Entonces ahí ya tenemos un peligro porque lo que se han planteado como la globalidad tiene elementos locales. Y si bien ya los españoles lo han dicho hace más o menos 30 años, con el concepto de localidad. Vivimos en un mundo global, pero tenemos localidad. Entonces ahí es donde aparece este otro concepto, la idea de glocal. Nosotros en Arica tenemos un movimiento de personas que han venido acá, aportan y son personas, que no debemos olvidarnos de eso, son personas. Exacto. Bueno, la región también se ha construido a través de diferentes procesos migratorios y agregar que el monopolio no solamente está en la prensa escrita, sino que también en la televisión y en la radio. Bueno, seguimos y bueno, ustedes han hecho investigaciones respecto al análisis mediático. Quisiera preguntarles ¿cómo es el tratamiento de los medios en Chile, o por lo menos acá en el Norte Grande, que es donde han hecho sus investigaciones respecto a la representación de la migración? ¿Cuáles han sido los resultados de estos análisis que ustedes han hecho en estas investigaciones? Estamos con la doctora Pamela, que ha liderado estas investigaciones. Bueno, nos interesó estudiar estos temas porque veíamos que muchas noticias decían, tenían contenidos muy fuertes y hablaban, por ejemplo, boliviano hizo tal crimen, peruano, en vez de hablar del tema o del problema. Y
y esto muchas veces en un titular. Luego cuando llegaron los colombianos en el año 2010 más o menos, cuando llegó esta fuerte oleada de colombianos, igual era como muchas noticias que así a simple vista podíamos nosotros ver que tenían contenidos bastante negativos que alimentaban una serie de prejuicios, de estereotipos, de estigmas en contra de la población extranjera. Y entonces también en la carrera de psicología interesó trabajar esto con los estudiantes mediante algunas tesis y analizar sistemáticamente los periódicos. Entonces hicimos un primer estudio entre el año, viendo las noticias de la Estrella de Arica y del Morro Cotudo, comparando ambos periódicos. El año 2012 revisamos todas las noticias, todos los diarios físicos, y luego todas las noticias de Morro Cotudo en un año, viendo todo lo que se hablaba de inmigrantes, población extranjera. Y luego todo esto se codificó y se generaron categorías de análisis, y en ese momento, en el año de las noticias del año 2012 al 2013, las noticias eran bastante más negativas que positivas. Creo que no había todavía como un cuestionamiento, o lo que luego sí empezamos a ver, por ejemplo, en el grupo de periodistas de frontera, porque luego trabajamos en un programa de integración transfronteriza en la que participaron distintos actores, entre ellos periodistas también, y promoviendo esta cultura de la paz en este contexto. Pero en el primer estudio, si bien buscábamos valoraciones positivas y negativas, siempre predominaban las negativas en contra de hombres bolivianos, más o menos según la frecuencia de codificación. Usábamos un programa que es un software de análisis de contenido temático, el en vivo, y con este programa podíamos incorporar todas estas noticias en texto y codificar sus contenidos, etcétera. Entonces, de los temas principales eran delitos, problemas sociales, droga, agresión, tránsito vial, accidentes y temas judiciales. Todo eso y positivo, algunas noticias sobre integración, cultura, convivencia y trabajo solamente, ¿no? Entonces, eh, ahí empezamos a cuestionar esto, o sea, ¿por qué los diarios eh, enfatizan estas ideas, estos conocimientos, que sí alimentan creencias negativas y que sí generan imágenes o creencias que la gente luego también transmitía? O sea, mucha gente no tenía tanto contacto, por ejemplo, con la población colombiana al principio, pero sí tenía una idea formada a través de la prensa. Entonces ahí estaba el peligro del rol de la prensa si se jugaba de manera negativa. Y luego hicimos otro estudio que fue de las noticias del año 2016 y 2017. Este fue sobre noticias de Arica y también de Tacna, el diario. Se compararon dos diarios, el Correo y el de Arica, y ahí ya fue diferente. Buscamos sí temas de migraciones y de interculturalidad. Nosotros no usamos tanto los conceptos asociados a la palabra migraciones, porque creemos que la palabra en sí es bastante negativa, ¿no? Hablamos de vivir, de hacer investigaciones en contextos de diversidades culturales, que serían las nuestras, y en ello entraría la gente que viene, los niños que ya nacieron en Chile y que tienen padres extranjeros. Entonces, creemos que es una aproximación distinta. La palabra migración es muy negativa, tiene connotaciones asociadas a peligro, a delito, a expulsión, y no incluye todas las nacionalidades, solamente países latinoamericanos asociados a pobreza o a temas que Chile no valora positivamente, porque si pensamos en un norteamericano, en un francés que vive en Santiago, no pensamos en un migrante, ahí hablamos de un extranjero. Entonces, hay diferencias conceptuales, y como plantea la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicán, que hay palabras que son jaulas, y la palabra migración es una gran jaula que enjaula a las personas en una categoría de inferioridad en este contexto, en este país, que nadie quiere que le digan migrante, por todo lo que asociamos desde la prensa a otros espacios también. Entonces, por eso luego quisimos estudiar
que se abordaba acerca de la interculturalidad y acerca en el ámbito educativo, y vimos que había cambiado la prensa y encontramos noticias tanto positivas como negativas. Incluso la mayoría fueron noticias más positivas en la segunda revisión que pasó del 2012 al 2016. Pasaron 4 años y vimos cambios positivos y vimos que la prensa resaltaba valores asociados a la educación, las actividades culturales, el aporte de todos estos procesos de movilidad en nuestro país y en nuestra región. Quizás también tiene que ver con ese recambio de periodistas, de colegas en los medios y bueno, es lo que también queremos transmitir quizás un poco a los estudiantes que puede que nos estén escuchando. Nos queda poquito tiempo, así que voy a pasar a Pablo y Norman con la última pregunta que tiene que ver con el último informe de Reuters. Dijo que a nivel nacional, por primera vez este año 2026, a nivel mundial, la gente se está informando más por redes sociales que por medios de comunicación tradicional, como el diario, la radio, etcétera. Entonces queríamos preguntarles cuáles son los desafíos de la academia frente a estos hallazgos respecto a las representaciones, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con informarse a través de redes, que son las fake news, que es la participación de gente que quizás no es profesional o no tiene un código de ética, etcétera. Lo Partamos. tenía, lo tenía anotado, Stephanie, el informe de Reuters. También lo tengo acá, lo analicé, lo vi que efectivamente el 56% de las personas declara que se está informando por los medios digitales, pero hay un punto de Reuters que dice de que la credibilidad de la información solamente es aceptada entre un 20 a un 25%. Es decir, si bien las personas se informan a través de los medios digitales, la credibilidad de esos medios es baja en comparación a la cantidad de información que reciben los usuarios. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es precisamente tener más habilidades para poder indicar las fuentes de la información, separar cuando la información es una información creíble, de fuente citable, corroborable, a una opinión inventada, a una fake news, a cualquier otra información que también abunda en gran medida en los medios digitales. Entonces, ahí hay una tarea súper importante porque, claro, estamos informándonos a través de los medios, pero esa información es creíble, ahí está el punto. Entonces, es importante asumir ese desafío desde la academia también, porque las personas que son prosumidores, consumidores y productores de información a través de las redes sociales necesitan formación. Es decir, para comunicar no es llegar y hacer un Reels. ¿No? Yo tengo que ser lo suficientemente serio como para poner en la descripción cuáles son las fuentes de lo que yo estoy hablando. Y eso es una tarea que todavía está pendiente. Muchas gracias, Norman. Pablo. Bueno, en honor a la verdad, ese es un tema que a mí, en lo personal, no gasto ni medio segundo en entrar en ello. Es tan espurio como decir, no, es que es digital o soporte papel. Manuel Castells, uno de los grandes teóricos, comunicólogos, sociólogos, eh, él dice que más de la mitad de la población mundial no ha recibido ni siquiera ni recibido ni realizado una llamada telefónica. Por lo tanto, asumir que todo es una plataforma y ponerle además la idea de social no tiene nada, será una plataforma tecnológica. En mi caso, yo soy doctor en comunicación social y no tengo ninguna red tecnológica, no uso. Y estoy absolutamente informado de lo que hago. Entonces, prefiero quedarme con lo que se sostiene, los teóricos. Ojo, cuando ya pasó del periodismo de decir qué nomás a decir el por qué, cuando se transforma la idea con la teoría de la responsabilidad social de la prensa en un periodismo de explicación más que uno de información, ahí es donde está el kit. Hay que enseñarle a la gente que primero hay que mantener el dato, informarse y después subir la idea, subirlo a través de los mecanismos de significación y transformar ese dato, la información, en comunicación. No es lo mismo información que comunicación. No lo es. Así es, y con estas últimas reflexiones terminamos. En eso muy cortito el tiempo. Ojalá poder encontrarnos en una ocasión
nuevamente, quizás más amplia, con público, con el Colegio de Periodistas, quién sabe. Esto fue Pensar en Público, un programa de Radio Universidad de Tarapacá y Proyecto Jaima 2030. Nos vemos todos los miércoles de 10 a 10 y media por la 95.9, la estación universitaria. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Pensar en Público, el programa de Radio Universidad de Tarapacá del proyecto Jaima Conocimientos 2030. Un espacio para pensar las humanidades, las artes y las ciencias sociales en voz alta, con datos, territorio y debate ciudadano. Nos encontramos todos los miércoles entre las 10 y las 10:30 por la 95.9 en la frecuencia modulada.